Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez, como siempre. José Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de saludarte a ti y a todos los amigos y amigas que escuchan la radio pública, que están interesados en estos temas de comunicación. Pero también preocupado, Graciela, por muchas cosas, sobre todo la violencia contra periodistas que no logra frenarse en nuestro país. En lo que va del año, ya son 11 los periodistas asesinados en México, 33 los que han perdido la vida desde que inició este sexenio, cifras terribles, claro. Así es, José Ángel, es una lástima. Esta realidad nos ha llevado a periodistas, comunicadores y también a organizaciones de defensa de la libertad de expresión a exigir al gobierno que adopte medidas urgentes para frenar estas agresiones y los asesinatos a periodistas. Efectivamente, y en este marco, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la más antigua, una de las más importantes, si no es que la más importante en la formación y especialización de periodistas en el país, pues acaba de celebrar 73 años de vida bajo el lema Periodismo en tiempos de violencia. Y hoy le vamos a presentar un amplio reportaje en torno a las reflexiones que se dieron durante este aniversario sobre agresiones, asesinatos de periodistas en el país, pero también sobre los retos que tiene frente a sí el periodismo en México. También vamos a presentarles, como cada jueves, nuestra sección Notimedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí con nosotros en El fin justifica a los medios. Un día como hoy, pero de 1964, se presentó la primera tablet comercializada bajo el nombre Rand. Este dispositivo reconocía dibujos a mano y se conectaba a la entrada de una computadora común y a una pantalla de osciloscopio que controlaba los múltiplex de la posición del lápiz. La tableta Rand originalmente costaba $18,000 y estaba pensada para instalaciones de investigación. La búsqueda de caracteres chinos fue un proyecto complementario que utilizó la tableta Rand para proporcionar una ayuda de traducción. El carácter deseado podía dibujarse en la tableta y cuando se reproducía en la página de visualización incluía el carácter, su pronunciación y su número de identificación en el diccionario estándar chino-inglés en cuestión de milisegundos. Saludamos también rapidísimamente en milisegundos a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y desde luego a quienes lo hacen vía internet en cualquier punto del planeta. Un abrazo fraterno a quienes escuchan a través de las emisoras hermanas de Radio Educación. Les recuerdo que pueden escuchar el programa en redes sociales y en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Estamos en Twitter como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios.
La organización Artículo 19 afirmó que con 11 asesinatos de periodistas, el 2022 se encamina a convertirse en el año más letal para la prensa en México, no solo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino desde que se tiene registro. En un reporte realizado junto al Comité para la Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y PEN Internacional, Artículo 19 señaló que el móvil de al menos 8 asesinatos es el ejercicio periodístico de las víctimas. Por ello mostró su preocupación ante las tendencias en el desarrollo de las investigaciones que desestiman la labor periodística, lo cual por supuesto podría tambalear la protección a la libertad de prensa. Hay que recordar que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana ha señalado que 2 de los asesinatos de periodistas ocurridos este 2022 no son investigados como atentado a la prensa por demostrarse que las víctimas ejercían labores ajenas al periodismo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que no basta con reforzar en términos presupuestales y de funciones al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pues lo que se requiere es construir una política integral de Estado que proteja a estos gremios. El organismo destacó que nunca será suficiente reformar la legislación en la materia sin un involucramiento de las instancias estatales y federales que permita abordar las causas estructurales de la violencia contra comunicadores y defensores de derechos humanos. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dio a conocer un audio en el que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expresa: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre. Junto a este audio, Laida Sansores afirmó que el priista pagó al menos $5 millones al estratega político español Antonio Sola. El gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso capitalino una iniciativa para crear la Ley de Publicidad Exterior que prohíbe la instalación de anuncios cuyos contenidos atenten contra la dignidad de las personas, vulneren los derechos humanos y difundan mensajes sexistas, lenguaje misógino o inciten a cualquier tipo de violencia. Cabe destacar que esta iniciativa define que los anuncios de carácter sexista son todos aquellos contenidos publicitarios visibles desde la vía pública que directa o indirectamente induzcan, fomenten o difundan hechos, acciones y símbolos degradantes o peyorativos hacia las mujeres. La posible extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, es un atentado contra la libertad y el derecho a saber. Así lo afirmaron integrantes del colectivo 24F, Coalición Vida y Libertad Julian Assange. En una protesta frente a la Embajada de Reino Unido en Reforma, los activistas se manifestaron en favor de la liberación del australiano, con la consigna una sola decisión, no extradición. Los activistas alertaron sobre la posibilidad de que Assange sea extraditado a Estados Unidos, donde sería juzgado por 17 presuntos delitos de violación a la ley de espionaje de 1917 y uno de intromisión informática, lo que se traduciría en 175 años de prisión. En noticias internacionales, en Kabul, las presentadoras de los principales canales de televisión afganos salieron al aire con el rostro cubierto tras ser obligadas a cumplir una orden de los talibanes para que las mujeres se cubran completamente en público. Las presentadoras habían desafiado esa orden, pues consideran que limita sus derechos y libertades. Sin embargo, el portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio obligó a los directivos de los medios a aplicar la medida a todo su personal femenino. El multimillonario Elon Musk y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunciaron el lanzamiento de un programa de conexión satelital para escuelas aisladas y de monitoreo medioambiental de la selva amazónica que será desarrollado por la empresa SpaceX. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales.
Ya escuchó usted Notimedios, noticias de comunicación las más importantes de la semana. Lo invitamos a consultar nuestro blog en las redes sociales. Continuamos en El Fin Justifica a los Medios. El reportaje. 73º aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Este 2022, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García celebra su aniversario número 73, por lo que la máxima casa del periodismo en México llevó a cabo una serie de entrevistas, conferencias, mesas de debate, entre otras actividades, los pasados 17, 18 y 19 de mayo. El evento giró en torno al tema Periodismo en tiempos de violencia. Y como todos los años, se reunieron académicos expertos y personalidades notables del mundo del periodismo para compartir ideas, testimonios e investigaciones respecto a este tema de gran relevancia, además de hacer parte de estas reflexiones al alumnado y así vincularlos con el ejercicio profesional. En la inauguración de este encuentro anual, la maestra Nayetzin Díaz Alcalá, directora general, recalcó la importancia de abordar este tema tan urgente desde la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Durante el evento, la maestra Nayetzin, a quien escucharemos a continuación, reafirmó que no solo se trata de conmemorar a la institución, sino de reflexionar sobre la alarmante violencia que enfrentan los periodistas en este país. Nos llena de orgullo realizar este magno evento con una serie de actividades en torno a uno de los temas más preocupantes en nuestro país, especialmente para nosotros, para nuestra institución, porque formamos a los periodistas que viven día a día estos lamentables hechos. Este año, el tema central de nuestro aniversario es Periodismo en tiempos de violencia. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y artículo 19, en su informe anual 2021, llamado Negación, refiere que en el país se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas, con 644 ataques documentados en todo el año. Y en lo que va del sexenio, más de 150 periodistas han sido agredidos o asesinados. La Escuela de Periodismo ha puesto este tema como central en su aniversario 73 para manifestar que rechazamos todo acto de violencia ejercido hacia nuestro gremio. Somos la máxima casa de estudios de periodismo en México y condenamos la violencia ejercida a través de las agresiones y violencias contra el periodismo que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información. El periodismo es fundamental en el fortalecimiento de sociedades democráticas y es el Estado el que debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Por ello, instamos a las autoridades para salvaguardar la vida e integridad de las y los periodistas que brinden protección en el ejercicio de su profesión. Hoy contaremos con la presencia de periodistas especializados en este tema, que nos compartirán su invaluable experiencia para entender estos lamentables actos en contra de las compañeras y compañeros periodistas. Dentro de las actividades del primer día se llevó a cabo la conferencia Protección para Periodistas, a cargo de Noemí Pineda Fierro, investigadora del área de documentación del Programa de Protección y Defensa en artículo 19. Ella aprovechó su intervención para señalar algunas de las condiciones que perpetúan la violencia contra periodistas, así como el papel que debería tomar la sociedad para hacer frente a esta situación. Los invito a escucharla. Creo que es importante también, ¿no?, hablar sobre los factores que hacen que la violencia se
continúe, ¿no? La violencia contra la prensa es multifactorial y hablando de qué factores, algunos de ellos que se han podido identificar y que hemos abordado a lo largo de diversas, pues tanto las documentaciones, análisis, conversatorios que se han tenido, pues uno es la estigmatización de la labor periodística, el posicionar la labor periodística en un lugar dicotómico en donde existen los buenos y los malos periodistas, espacios como quién es quién, en espacios públicos donde se hace uso tanto de recursos públicos como de un espacio en donde se está controlando, ¿no? Se está controlando la información desde ese lugar. Entonces, esta tendencia de estigmatizar, de señalar, de criminalizar a quienes están realizando críticas a la gestión, de quienes están realizando señalamientos sobre alguna mala actuación, se convierten en detractores, situación que preocupa muchísimo porque entonces genera un efecto cascada. Este efecto cascada no solamente posiciona a las y los periodistas en riesgo, ¿no? Sino que también genera que desde quien ostenta el mayor cargo público de poder y al hacer uso de este espacio de mayor incidencia política en el país, se empieza a reproducir ya a los diversos niveles y contextos, tanto políticos y lamentablemente ya también en la esfera social, porque ya también se registra en el mismo discurso estigmatizante a través de agresiones, tanto físicas como también en el ámbito digital, donde se replica estas mismas palabras, que creo que está de más poder el repetirlas para no validarlas, pero conocemos como el uso del discurso y la estigmatización, que lamentablemente empezamos a ver ya también, que se replica en la sociedad y esto pues nos hace dar cuenta del nivel de influencia, ¿no? De la influencia que se tiene y el uso y lo peligroso que resulta este uso del espacio público. ¿Qué la sociedad tendría que hacer? O sea, para empezar es reconocer que el acceso a la información es un derecho que cada uno de los ciudadanas tenemos para poder conocer temas de interés público, el no caer también en la polarización que existe desde el espacio mañanero, el no replicar este tipo de discursos porque solamente van profundizando que las y los periodistas se queden en un contexto pues un poco más vacío, ¿no? De apoyo. Antes la sociedad misma replicaba el apoyo, ¿no? A periodistas, pero últimamente este discurso ha generado que también se empiezan a alinear, ¿no? Posturas y a polarizar. Entonces la sociedad tiene que ser como más receptiva, más crítica, más analítica, tanto para tener mayor acceso a la información, que no se centralice solamente en espacios públicos, sino que también puedan apropiarse de la demás información que tienen a su alcance a través de los medios que son independientes, a través de las investigaciones, el aceptar, ¿no? También el recibir toda esta información para estar comunicados, informados y que puedan tener, ¿no? Una opinión propia, poder formar criterios propios, no basándose y replicando solo lo que se escucha desde los espacios públicos y oficiales. Fue también notable la participación de la periodista Itzel Cruz Alanís en la mesa de debate Violencias en el periodismo, en la que se compartieron experiencias de violencia, así como consejos y reflexiones. Les invitamos a escuchar su testimonio sobre las dificultades de ejercer el periodismo en México, especialmente para las mujeres. Luego ya no le damos seguimiento a estas denuncias, tal vez por falta de tiempo, tal vez por miedo, pero también creo que porque sabemos que no va a pasar absolutamente nada. En México se ha normalizado la ejecución de la violencia extrema a tal grado de que cualquier persona que comete un golpe, una agresión a cualquier otra persona sabe que no va a tener una sanción y por eso siguen estas violencias en todas las coberturas. No solamente en las coberturas inmediatas, cuando estamos en televisión, en vivo, ocurren también cuando tú intentas investigar y documentar
hay violencia por parte de las instituciones, porque tú solicitas datos, solicitas entrevistas con funcionarios y te están negando el derecho a la libertad de expresión y a poder contar estas historias que hay detrás. No te permiten ejercer tu labor de la forma en la que debería de realizarse. Eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. También comentarles que ellos deben de estar conscientes, tanto los civiles como las autoridades, que nuestro objetivo, nuestro papel es comentar, es documentar. Pero nosotros no estamos ahí para hacerle mal a ninguno de ellos y ellos tampoco deberían de hacernos mal a nosotros. A esta reportera que está hablando con ustedes la han amenazado en infinitas ocasiones, principalmente por mensajes en redes sociales. Yo creo que lo más grave que ha recibido son fotografías de cuerpos descuartizados y eso lo hemos visto también replicado en otros colegas. Creo que es lo más común que ocurre en la violencia en el periodismo y en estas fotografías donde están los cuerpos desmembrados, me dicen, así vas a terminar tú. ¿Hasta dónde podemos nosotros parar sin apasionarnos tanto, como lo decía Bere, sin querer contar la historia completa? ¿Por qué tenemos que callarnos para que no nos ocurran este tipo de amenazas, este tipo de agresiones? Hemos encontrado constantemente en nuestro trabajo funcionarios corruptos, funcionarios que están en un puesto y los cambian a otro. Desde ahí viene la violencia también, en el que las víctimas reales no tengan este apoyo que ellas están buscando. Pues me imagino que también con la prensa pues somos los que terminamos pagando los platos rotos. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, porque cuando nosotros intentamos apoyarlos desde nuestro papel de periodistas contando sus historias, pues ellos también ya están renuentes porque las instituciones jamás les han puesto atención en lo que ellos están solicitando. Retomando lo que les decía de la última cobertura que tengo, en el caso de Devani, en el caso de Yolanda, me estoy encontrando con historias de mujeres que denunciaron desaparición colectiva de sus hijas, de mujeres en ciertos municipios de Nuevo León en el año de 2010. Y hasta el 2015, 2017 comenzaron a poner las fichas de búsqueda de estas jóvenes. ¿Cómo van a confiar ellas en los medios de comunicación, estas madres, las jóvenes que salen a marchar a las calles, si desde el poder no hay una respuesta real a lo que se está buscando? Es complicado ser mujer, es complicado ser joven y ser periodista en México, porque traes todo lo que representa un acto de violencia para otras personas. Eres el punto fácil, eres el punto para ser agredida en algún momento, y eso es tal vez lo más complicado. Para mí el periodismo, el buen periodismo, el contar una buena historia, es desmenuzar la carnita de cada una de estas historias. Pero entre más nos metemos a cada una de las historias que vamos a contar, más peligro estamos corriendo. ¿Cómo vamos a pedirle a los policías capitalinos que no nos avienten? Esa es otra de las agresiones que yo y que todos los compañeros hemos sufrido. Ellos te ponen un acordonamiento en alguna escena, tú no lo vas a transgredir y aún así estos policías te avientan, estos policías sabiendo que eres mujer, sabiendo que eres un medio de comunicación. Otra violencia que creo que es constante es la línea editorial, que es muy marcada en diversos medios, y ahí también hay una represión a la libertad de expresión. Para complementar las intervenciones del primer día, en la entrevista Nota Roja, Coberturas en el México Contemporáneo, se cuestionó al periodista de investigación independiente Steve Fisher, quien ha publicado en medios como Proceso y The New York Times, sobre las herramientas que tienen los periodistas para defender su trabajo de ataques por parte del gobierno. Aquí una parte de su respuesta. Yo sí creo que nos tenemos que defender mejor, tenemos que salir más. Obviamente aquí en México las marchas y las protestas de los periodistas creo que son muy, muy importantes y lo hacen mucho más que en mi país, con mucho más valor aquí. Pero tenemos la palabra, ¿no? Y ahí es donde termina. Por ejemplo, hablando de la imparcialidad, no podemos ir allá, no podemos ser el juez, pero sí tenemos la palabra y podemos demostrar lo que está pasando y deberíamos de demostrar el valor que tiene el periodismo en un país. Y la transparencia y lo importante de eso. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx.
Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Escuchas El Fin Justifica a los Medios. Les presentamos un reportaje en torno al 73º aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Un reportaje realizado por nuestra compañera Miroslava Jasso. Durante el segundo día de actividades del evento, tuvimos la oportunidad de escuchar la conferencia magistral de la doctora Perla Gómez Gallardo. La ponente articuló su participación en torno al compromiso cívico de la labor periodística y resaltó el hecho de que atentar contra los periodistas es atentar contra la democracia, ya que se está mermando la libertad de expresión, e hizo una reflexión sobre las alarmantes cifras y datos de este contexto de crisis. A continuación, escucharemos un fragmento de esta conferencia. Ustedes tienen uno de los principales ejercicios más nobles que tienen una función social en nuestro país y en el mundo. Por eso no es menor la agresión que se vive a las y los periodistas, porque están para cuestionar, están para confrontar, están para evidenciar y están para incomodar. No existe un periodismo que sea cómodo a ningún gobierno, ni debe existir un periodismo militante de ninguna ideología. El simple ejercicio es un compromiso de congruencia con la libertad de expresión y con la labor social del deber de informar. Y entrando justo a la reflexión que les quiero compartir el día de hoy y el que amablemente me invitaron para hacer esta conferencia de inicio, es justo el contexto que ya ustedes viven. Están estudiando una carrera de riesgo y eso ya por sí mismo es una afrenta. No debiera estar en riesgo el ejercicio periodístico, pero lo está. Y en el momento en que lo está, también está en riesgo la democracia. La libertad de expresión se basa justo en la difusión de la opinión y de la información plural. Cuando se calla la voz de una o un periodista, no solo pierden su libertad individual, pierde toda la sociedad que deja de recibir la información. Cuando se dieron, y pues lamentablemente tenemos el caso emblemático del periodista Manuel Buendía como el primer punto de referencia del asesinato a periodistas, impune a la fecha sobre el autor intelectual del mismo, vemos que a partir del año 2000 se incrementaron todo tipo de afrentas hacia el periodismo, no solo de manera directa, que es lo más violenta, la privación de la vida, la integridad, el hecho del exilio. Automáticamente cuando un periodista se tiene que mover de su lugar de origen para conservar su vida, ya perdió su libertad de expresión. Ya están generando condiciones en que no pueda informar lo que estaba documentando. Pero peor todavía cuando vemos que no importa que haya un no mecanismo, ahora que desaparecieron el fideicomiso de apoyo, ahora que se está discutiendo una ley de protección, todos estos escenarios no cambian. No cambian en ningún contexto el hecho de que siguen las agresiones. Este año va a ser el año más negro en la historia del periodismo por la cantidad de personas que han sido privadas de su vida, y vemos otra vez las mismas situaciones parece de libro. La autoridad diciendo, no tiene que ver con su labor periodística. Qué eficientes, en 24 horas ya puedes descalificar el modo o la intención del por qué fueron privadas o privados de su vida. O como ayer, liberan a un probable responsable porque no era un supuesto homónimo. ¿Cómo es posible que vemos casos donde se inician investigaciones y no se abra la línea de libertad de expresión sobre qué investigó, qué iba a investigar o qué intereses estaba afectando con lo que estaba publicando o estaba investigando la persona que fue privada de su vida? Y otra, la doble afrenta. No, es que lo agarraron con su amante homosexual en el hotel. Es que era infiel. Es que pasaba por ahí. Se lo buscó, estaba en complicidad con el crimen organizado. Eso es una doble afrenta. No solamente no van a resolver el crimen, sino quieren buscar un pretexto para deslegitimar la honorabilidad de la persona que ya no puede defenderse.
Y tiene que salir la familia en una doble afrenta, lo vemos también en los casos de feminicidio, donde ahora pareciera que el homicidio se lo buscaron. Esa es otra situación de violencia institucional que no debemos tolerar. Discursos que desvirtúan el verdadero mensaje y que parecieran la justificación para las peores agresiones. Ahí viene un punto de veras de afrenta. Otra situación, la impunidad. No se abre la línea de investigación o detienen a alguien y el clásico, como fue en el sexenio de Felipe Calderón, utilizaban testigos protegidos. El 99% de casos que se llevaron con testigos protegidos no concretizaron en sentencias, no hubo culpables, pero aparte no los hubo porque tenían el don de la omnipresencia. El mismo testigo podía haber visto un homicidio en Tamaulipas y a los 3 minutos en Jalisco ver un secuestro y luego en Tabasco ver otro delito. El mismo testigo, y no se permitía conocer la identidad. Entonces, cuidado con esos manejos de la justicia, porque entonces no se trata de buscar al responsable, sino de construir culpables, o de que si ya detienen a una persona que de por sí cometió un delito, de una vez te voy a adjudicar otros 5 más y así soluciono 5 carpetas. Es a ese nivel el que tenemos que estar enfrentándonos sobre la negligencia de la autoridad, que de inicio no tenía la obligación de abrir la línea de investigación por libertad de expresión. Ya es una exigencia para los ministerios y las ministerios públicos. Pero, aparte, los tiempos. Hay expedientes, uno que llaman el expediente maldito en Veracruz. No solo se inició por la muerte de un periodista, ya falleció los testigos, asesinaron a testigos, asesinaron a abogados, asesinaron a los denunciantes. O sea, es un expediente que ya nadie quiere tocar y tiene más de 9 años. ¿Y qué tenemos? Un precedente de la Corte que dice, si pasan más de 6 años sin que se consigne a un probable responsable en una averiguación previa, ya no lo puedes llamar. La fórmula perfecta. Deja que esté el expediente, que nadie lo atienda, que se hagan diligencias por octuplicado, pueden tener de veras visualmente tomos y tomos de basura, porque no se documenta nada. Y al momento en que llevan a cabo ya la posible consignación, ya pasó el tiempo, ya no va a tener procedencia. Y hagámoslo más complicado, nuevo sistema penal acusatorio, la cadena de custodia, si se manipuló la prueba, si hubo una situación de filtración o peor, detienen en flagrancia al probable responsable y lo torturan. Entonces se convierte en víctima de violación a sus derechos humanos, porque por supuesto en un sistema civilizatorio no debemos tolerar que aunque sea el peor criminal, se le torture. Pues se documenta la tortura y al rato ven, conforme a la ley de víctimas, en la misma fila a la persona que sufrió la afectación del delincuente y a la persona que por haber sido torturada se convirtió en víctima y a ambos les van a pagar una indemnización. Entonces, vemos todo este sistema y no es menor justo el por qué estamos en este contexto. En México, matar a una o a un periodista no cuesta. Eso es lo más grave. Eso es lo delicado y por eso es muy importante honrar la memoria, por eso es muy importante seguir documentando lo que llevaban a cabo en sus ejercicios y tener esa claridad también de cuántas y cuántos periodistas están en el exilio porque tuvieron que salir para salvar su vida, pero mientras se logra el ejercicio. La peor y más sutil manera de generar el acoso a la libertad de expresión, la autocensura. Solo callándose vas a lograr sobrevivir. Eso no es libertad de expresión. E insisto, una sociedad donde la libertad de expresión no está garantizada, no podemos hablar de democracia. La democracia es elección. Elección sin información no es decisión. Uno de los objetivos principales del evento fue estimular el diálogo entre los participantes. Por ello, la mesa de debate Asesinato a Periodistas contó con la participación de los destacados periodistas Salvador Frausto, Temoris Greco y José Gil Olmos sobre la situación de violencia que vive la prensa mexicana.
Los integrantes de la mesa mostraron una postura crítica ante la situación y coincidieron en que la violencia que experimentan ahora los periodistas es multifactorial y que la impunidad ha generado gran incertidumbre para todos los trabajadores de los medios. En torno a esto, escuchemos la opinión del periodista Salvador Frausto del diario Milenio. ¿En qué situación nos encontramos en este momento? ¿De libertad de expresión, de violencia contra los periodistas? ¿Estamos mejor o estamos peor que antes? La respuesta es muy difícil, pero sí habría que analizar los factores que estamos viviendo en estos momentos. Por un lado, vemos que la cantidad de periodistas asesinados como un indicador gravísimo, preocupante, el estado de la situación del periodismo en nuestro país, pues es muy fuerte. Van 11 periodistas asesinados en lo que va de este año, una cifra mayor que en otros años. Si lo medimos por sexenios, yo prefiero no medirlo por sexenios, sobre todo en un clima politizado y polarizado como el que tenemos, pues, pero también hay que mirarlo de esa manera para tener algún tipo de presión sobre las autoridades. El periodismo tiene que mirar, hurgar en las cosas públicas y finalmente los sujetos que deberían cuidar la cosa pública son los políticos, son los poderosos, son los empresarios o los poderes informales, los grupos criminales que operan a lo largo y ancho de nuestro país. Luego entonces tenemos una circunstancia en la que hay una violencia contra el ejercicio del periodismo muy fuerte en los últimos años, que no baja y que tenemos que analizar por qué eso no se contiene. Me parece que el primer asunto grave que tiene que ver con las autoridades de los últimos años tiene que ver con la impunidad. La tasa de impunidad de los asesinatos a periodistas es superior al 98%. Entonces, eso quiere decir que no se resuelven prácticamente los casos de asesinatos ni de agresiones a periodistas. En muy pocos casos hay investigaciones serias, no hay culpables, no hay gente en la cárcel. Luego entonces, ¿qué hacen las personas que desean y toman en algún momento la decisión de asesinar a un periodista si saben que no, es muy poco probable que terminarán en la cárcel o siendo investigados por ese tipo de crímenes? Ese es un asunto. El otro es una circunstancia incómoda, el tema de la sociedad. La sociedad mexicana, a diferencia de otros países, no defiende a sus periodistas con la misma energía que hemos visto en otros países, particularmente como Francia, por ejemplo, que hay marchas multitudinarias cuando se llega a agredir a colegas que ejercen el periodismo. No tenemos buen prestigio ante la sociedad los periodistas y eso también es culpa de cierto sector del periodismo mexicano. Hay ciertos nombres del periodismo mexicano que han manchado y que son en el imaginario de la sociedad mexicana los íconos de qué es lo que hacemos los periodistas. Y ese es una circunstancia en la cual se alimenta una falta de apoyo y de respaldo de la sociedad hacia los periodistas. En ese sentido, ¿en qué estado estamos? Estamos en una circunstancia grave, tanto como en los últimos años, y sin embargo, ahora mismo, a mi parecer, se está haciendo muy buen periodismo, quizá el mejor periodismo que se haya hecho siempre en México. Si miramos la cantidad de reportajes, de investigaciones, de crónicas, en cantidad y en calidad, ese fenómeno también está ocurriendo y es una gran área de oportunidad para quienes se desean integrarse a este oficio. A su vez, el periodista independiente Temoris Greco, a quien escucharemos ahora, recalcó la importancia de reflexionar sobre estos casos de violencia y entenderlos como un gran atentado contra la democracia y la vida pública. Existe el mito, o sea, en México algunos académicos y periodistas llevamos un tiempo discutiendo el tema de cómo se emplea la palabra narco
para echarle la culpa de todo. El narco siempre podemos atribuirle cualquier cosa y de esa forma parece que ya todo está explicado y que no hace falta investigar. Sin embargo, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión han demostrado mediante sus estadísticas que las agresiones contra periodistas son cometidas sobre todo por agentes relacionados con el Estado, o sea que pueden ser gobernantes, funcionarios, legisladores, policías, militares. Entonces, en este caso, el crimen organizado, más que el narcotráfico, el crimen organizado es responsable de una parte de las agresiones, pero difícilmente de todas. Ahora, en cuanto al tema asesinato de periodistas, aquí yo creo que como estudiantes, quiero aprovechar para que hagamos entre todos una precisión. Porque, ¿de qué estamos hablando con asesinato de periodistas? Hay una tendencia que existía antes, sostenida por unos y que ahora sostienen los del bando contrario, para descalificar este tema del asesinato de periodistas, tratando de hacer parecer que nosotros queremos sentirnos más que otras personas, que un asesinato de un periodista vale más o es más grave que el asesinato de un policía, o de un político, de un taxista, de una ama de casa, de un trabajador. En realidad lo que nos importa es señalar aquellos ataques contra la libertad de expresión, y eso es muy distinto. Por eso tenemos este baile de cifras, por eso hay gente que maneja unas cifras muy grandes de periodistas muertos, y por eso las organizaciones que defienden la libertad de expresión tienen cifras más bajas. Un ataque contra una persona por temas de libertad de expresión es un ataque que no solamente va contra la víctima directa, sino que va contra la sociedad, porque lo que se trata de hacer es prevenir la difusión de una información o castigar la difusión de esta información. O sea, impedir que la sociedad conozca, que sepa, que se entere. Por eso debemos ser muy precisos. Todos los asesinatos valen exactamente igual, pero los ataques cometidos contra la libertad de expresión son cometidos contra el derecho de la sociedad a estar informada. En esta misma mesa de debate tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión de José Gil Olmos, jefe de información de Proceso, quien hizo una fuerte crítica sobre la mayor vulnerabilidad que sufren los trabajadores de medios locales debido a la falta de protección. Escuchemos. Pues estamos en una situación realmente muy preocupante para el periodismo. Creo que el tema de violencia y periodismo tiene que ser un tema social. No es exclusivo de nosotros, no somos un grupo privilegiado dentro de la sociedad, somos realmente responsables de esto que dicen que somos el portavoz de la sociedad, de alguna manera sí lo somos. Y entonces esta situación de violencia que se está generando para nuestro gremio ha sido muy fuerte durante los últimos años. Yo quisiera retomar este asunto de por qué. Los periodistas trabajamos siempre el por qué, siempre nos estamos preguntando el por qué suceden ciertas cosas. Esta ola de violencia en contra de los periodistas, me parece que hay una razón aquí muy evidente y muy clara de parte de las instituciones del gobierno, no se quiere reconocer este crimen organizado que ya es como una empresa, además es una empresa posmoderna porque no tiene fronteras, tiene su propia moneda, cotiza sus propias mercancías a nivel mundial y tiene una ramificación de 17 o 18 formas de comercializar, desde armas, droga, mujeres, niños, órganos, autos, en fin. Yo lo que quisiera resaltar, y me parece que es un punto esencial, y si lo vamos viendo además en detalle en algunos estados, en algunas entidades, podríamos quizá también explicar por qué en Veracruz es el mayor número de ataques a los medios de comunicación, a los reporteros. Porque si en Chihuahua, que siendo también un estado muy violento, o Zacatecas, o el Estado de México, o otros, Guerrero, no son tanto como Veracruz. Respondiéndome a esta pregunta del por qué, creo que lo que hemos estado observando, y yo lo veo, desde Manuel Buendía, quizá uno de los primeros casos, pero sobre todo a partir del año 2000, es que hemos visto cómo se ha fusionado. Hay una simbiosis de crimen organizado con el poder político. Y me refiero al poder político desde la presidencia de la República,
pasando por el poder legislativo, por el poder judicial, evidentemente con los militares, los policías, en fin, hay una simbiosis, ya se fusionaron, y lo que estamos viendo ahora es un poder que se extralimita no solamente en la parte legal, que eso es lo que menos importante, sino que llega a controlar territorio. Y en ese control de territorio estamos los reporteros. Los reporteros que más han sido atacados son los que viven en estas ciudades y en estas comunidades, en estos pueblos. Yo hago una diferencia, quizás estén o no de acuerdo, pero miren, los reporteros que tienen más protección son los corresponsales extranjeros en México, estoy hablando de México, porque los protege el propio gobierno, los protege su medio y el gobierno de donde vienen. Luego viene el reportero que siempre decimos el enviado nacional, ¿no? Algunos de nosotros vamos a poner a Michoacán y pues de alguna manera tenemos la protección de nuestro medio y nuestro medio tiene los vínculos con gobierno, en fin. Después viene el corresponsal de este medio nacional, que tiene también una cierta protección, pero después viene disminuyendo y vemos al reportero del Estado. Ese ya no tiene tanta protección. El que no tiene de plano nada es el de Apatzingán, el de los pueblos y de estas comunidades donde realmente se está jugando la vida. Entonces, si vemos esto en principio, y lo dejo a su reflexión, cómo es que se ha fusionado este poder del crimen organizado con el poder político, observamos que la mayor parte de los ataques a los medios de comunicación, a los reporteros, es precisamente de las autoridades, que son autoridades legalmente, pero también son autoridades dentro del crimen organizado. Son ellos los que mandan. Y si vemos ahora, y eso sin querer denostar a ningún Estado, a ningún gremio, a ningún grupo, podemos irnos explicando el por qué en ciertas entidades ha habido más ataques a periodistas. Quizá, y lo dejo como hipótesis, quizá porque en algunos estados, algunos de los reporteros y reporteras han estado más involucrados con estas autoridades y estas autoridades al final están involucradas con el crimen organizado o son parte del crimen organizado. He visto en algunos casos del sur de Veracruz, por ejemplo, de un chico que me contó una reportera, era un reportero jovencito. Y este reportero jovencito lo contactó un representante del grupo del crimen organizado. Y aquí viene esta historia que hemos visto repetir en varios lugares. Esta gente del grupo del crimen organizado, en un principio se hacían pasar como empresarios y llamaban a los reporteros, ¿no? Y les decían, ¿saben qué? Pues vamos a tener publicidad, ¿no? Y pues todos callamos publicidad, hasta en proceso callamos publicidad. Y entonces iban los reporteros del Estado y llegaban al lugar y pues sí eran empresarios, pero de otro tipo de empresas. Y ahí dictaban la línea editorial. Decían, a ver, ya estamos entre todos, nosotros somos de la familia michoacana, los caballeros templarios, o los que ustedes quieran, y nosotros les vamos a decir que se publique en esta parte. Y les van a decir a su jefe que les vamos a pagar tanto. ¿Cuánto ganas tú? No, pues yo gano como 1,500, ¿no? No, pues te vamos a pagar 5,000. Oh, pues órale, ¿no? Pero tú le vas a decir a tu jefe qué es lo que se va a publicar. Y entonces comenzamos a ver cómo es que este poder tan fuerte, fusionado entre autoridades y crimen organizado, baja incluso a las redacciones. Y es ahí donde comenzamos a ver el gran peligro, el gran riesgo de ejercer el mejor oficio del mundo. A pesar de la complejidad de esta situación, Olmos se mostró optimista ante el público y el alumnado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y los alentó a explorar todas las posibilidades que ofrece la profesión. Esta situación de riesgo y de peligro ha impactado en las escuelas, en todas las escuelas, ¿eh? No es exclusiva de la Carlos Septién. En la UNAM, en el TEC, el número de alumnos para periodismo ha bajado de manera increíble. Miren, a pesar de que estamos en una gran situación de violencia y de peligro para el periodismo, estamos también en la mejor oportunidad de hacer periodismo. ¿Por qué? Porque hay muchas historias que contar. Y no solamente hay muchas historias que contar, sino que hay muchos instrumentos
que podemos utilizar para contar esas historias. Está desde el periodismo escrito, el tradicional en papel, pero también está ya en la parte digital, y en la parte digital podemos hacer lo que queramos, pero además de eso, y aquí vemos los ejemplos más claros de cómo es que ha ido evolucionando el periodismo, que no solamente ya nos quedamos en este plano, en ese nivel, sino que tenemos la posibilidad de hacer libros. Y además de eso podemos ir a otro nivel, como Temuris, haciendo documentales. O sea, el periodista mexicano se está evolucionando de una manera tan rápida que yo creo que incluso nosotros no nos hemos dado cuenta. Pero tenemos grandes herramientas para ejercer el mejor oficio del mundo. Yo siempre lo digo, ¿no? Los médicos dicen lo mismo, ¿no? Pero con grandes oportunidades de hacer lo que siempre hemos hecho en el periodismo: el análisis crítico de la realidad. Así concluye la primera parte de nuestra cobertura del 73º aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, celebración que tuvo el propósito de ser un espacio para la reflexión crítica de voces expertas en el campo de la comunicación y el periodismo, donde se analizó el complejo escenario en que se desarrolla la profesión, así como las expectativas hacia un futuro mejor para los periodistas en nuestro país. Por nuestra parte, invitamos a la audiencia a acompañarnos en la segunda parte de esta celebración y a seguir las actividades de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García a través de su sitio www.septien.mx. Pues por supuesto, mi querida Graciela, que es un tema en torno al cual la sociedad mexicana deberá seguir debatiendo e implementando medidas para que la información sea accesible a todas y a todos, pero de manera horizontal, no vertical, transparente, sin sesgos editoriales y, en fin, largas cuentas que el periodismo mexicano tiene que rendir frente a la sociedad de nuestro país. Así es, José Ángel, y me da mucho gusto que la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, donde yo cursé la maestría, esté ahora atravesando por un momento muy bueno, porque la nueva directora, Ana Yetzin Díaz Alcalá, está introduciendo precisamente estos temas que son fundamentales para actualizar la formación de periodistas en nuestro país. Muchas felicidades y larga vida a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Hasta aquí el programa del día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y les recuerdo que hay que seguir apoyando las medidas sanitarias. Por favor, sígase cuidando, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Miroslava Jasso, David Gómez, Eric Mejía, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.